Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo análisis histórico. Hoy tenemos por delante un viaje verdaderamente fascinante. Vamos a desentrañar el misterio y la profunda transformación que trajo consigo el mayor desastre demográfico de la historia de la humanidad. Una calamidad que, como veremos, no solo trajo devastación absoluta, sino que cambió las estructuras mismas de nuestro mundo para siempre. Vamos a entrar en materia porque los datos son estremecedores. Fijaos en estas cifras. Entre 75 y 200 millones de víctimas mortales. Estamos hablando de que este evento aniquiló entre el 30% y el 60% de toda la población europea. Es una magnitud de despoblación que casi escapa a nuestra comprensión actual. Literalmente, borró del mapa a casi la mitad del continente. Para entender cómo ocurrió semejante apocalipsis, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, la verdadera muerte negra. Pasaremos luego a las explicaciones medievales y los astros. En tercer lugar, la terrible persecución y los chivos expiatorios. Después, cómo esto supuso el fin del feudalismo. Y terminaremos viendo la situación de la peste en la actualidad. ¡Vamos allá! Punto número 1. La verdadera muerte negra. La realidad biológica de este terror. Vale, ¿quién fue el culpable real? Pues nada menos que una bacteria, la Yersinia pestis. Durante años y años hubo muchísimo debate sobre si había sido un virus extraño o alguna otra enfermedad, pero la ciencia moderna ha zanjado el asunto. Literalmente extrajeron ADN de los dientes en fosas comunes del siglo XIV, como las de Londres, y ahí estaba. Misterio resuelto de una vez por todas. Y ojo, porque esta no fue la única vez que la bacteria hizo de las suyas. A lo largo de la historia provocó 3 pandemias enormes. La primera allá por la época de Justiniano, una tercera mucho después en el siglo XIX y la que nos ocupa hoy, la brutal segunda pandemia que estalló en 1347. Eso fue el inicio explosivo de una oleada que cambiaría a Europa para siempre. El origen de esta segunda oleada es, sinceramente, de película. Todo empieza como una especie de gran explosión de la bacteria por Asia Central, sobre el 1338. Y la cosa se vuelve oscurísima durante el asedio de Cafa. Imaginad la escena. Las tropas mongolas, desesperadas, empezaron a catapultar cadáveres infectados por encima de las murallas de la ciudad. Fue pura guerra biológica medieval que luego se extendió rápidamente por todo el Mediterráneo a través de los barcos comerciales. Pasamos al punto 2. Explicaciones medievales y astros. El colapso intelectual de la época. Pero antes, dejadme hacer un pequeño apunte etimológico porque rompe un mito súper común. Todo el mundo cree que lo de peste negra viene por el color de los síntomas en la piel, como la gangrena. Pues no, en realidad no es así. Viene del latín atra mors. La palabra atra significaba negra, sí, pero su uso principal era para decir terrible o espantosa. O sea, era literalmente una muerte terrible. Claro, nosotros ahora sabemos todo esto. Entendemos de bacterias, de pulgas y de cómo se contagian entre humanos en ciudades abarrotadas. Pero imaginad estar en el siglo XIV. No tenían ni idea de microbiología. Para ellos era el fin del mundo y se aferraban a teorías desesperadas. Que si era un castigo divino, que si había terremotos soltando gases tóxicos desde el centro de la Tierra. Buscaban respuestas en la nada. Y para muestra, un botón. Fijaos en lo que decían las mentes más brillantes de su tiempo. En 1348, la todopoderosa Facultad de Medicina de París emitió un dictamen oficial diciendo que la culpa la tenía, atención, una conjunción de Saturno, Júpiter y Marte bajo el signo de Acuario. Creían ciegamente que eso, sumado a unos eclipses, generaba unos vapores corruptos que envenenaban el aire. Hoy suena broma, pero esa era su ciencia de vanguardia. Vamos con el tercer apartado. Persecución y chivos expiatorios, el terror y la tragedia humana. Al no encontrar una causa natural que pudieran curar, la mente humana hizo lo que lamentablemente suele hacer: buscar culpables. Así nació la aterradora idea de la pestis manufacta. Básicamente se convencieron de que la plaga estaba siendo fabricada a propósito por otras personas, envenenando los pozos de agua de las ciudades. Un pánico absoluto. Y como os podéis imaginar, esto desató una violencia brutal e indiscriminada. Las turbas empezaron a arrasar con comunidades judías enteras por toda Europa. Y no se quedaron ahí. Atacaron a leprosos, a la población romaní, a mujeres acusadas de brujería. Es un recordatorio durísimo de cómo el miedo paralizante a lo desconocido puede hacer añicos nuestra empatía y nuestra lógica. Llegamos a la sección 4, el fin del feudalismo y el inesperado renacimiento socioeconómico.
Dentro de toda esta oscuridad ocurrió un cambio estructural asombroso. Antes de la peste, Europa estaba llenísima de gente y los siervos no valían casi nada para los nobles. Pero claro, de repente faltaban muchísimas manos para trabajar la tierra. Los pocos que sobrevivieron se dieron cuenta de algo fundamental. Su trabajo ahora valía oro. De la noche a la mañana empezaron a exigir mejores sueldos y un trato digno. Las reglas del juego habían cambiado. Evidentemente, a los reyes y a los nobles esto no les hizo ninguna gracia, e intentaron promulgar leyes para obligar a los siervos a volver a la normalidad. El resultado, un hartazgo generalizado y revueltas masivas. Hubo estallidos violentos en Francia, luego en Florencia y también en Londres. El mensaje de las calles estaba clarísimo. La autoridad del antiguo sistema feudal se había roto para no volver. Y la medicina también tuvo que espabilar, ¿Caro? Llevaban siglos leyendo traducciones viejísimas de Aristóteles o Galeno, aceptándolo todo a pies juntillas. Pero al ver que esos textos no salvaban a nadie, la mentalidad cambió. Los médicos empezaron a hacer disecciones de verdad, a observar empíricamente a los pacientes. De pronto, los hospitales dejaron de ser simples lugares de aislamiento para moribundos y empezaron a ser verdaderos centros de curación, un salto gigante. A nivel social, hubo un efecto colateral súper interesante en los roles de género. Como faltaban tantos hombres, las mujeres tuvieron que dar un paso al frente y llenar esos vacíos. Consiguieron una autonomía impensable. Dirigían los negocios, entraban en los gremios de artesanos e incluso lograron heredar y poseer tierras. Y aunque es cierto que muchas de estas libertades se revertirían más adelante, en ese momento supuso un avance enorme. Y este impacto llegó hasta el arte y los edificios. Pagar a los constructores se volvió carísimo, así que las grandes catedrales pasaron de esa opulencia excesiva a un estilo mucho más austero, el estilo perpendicular. Por otro lado, la pintura se llenó de representaciones de la muerte. Apareció la famosísima danza macabra, que no era más que un recordatorio visual brutal de que la muerte nos trata a todos por igual, seamos los reyes más poderosos o los siervos más pobres. Y así llegamos a nuestra última sección, la número 5. La peste en la actualidad, ciencia moderna y supervivencia. Seguro que muchos pensáis que la peste es un cuento de la Edad Media y que ya está erradicada, ¿verdad? Pues no, nada más lejos de la realidad. La Organización Mundial de la Salud sigue registrando entre 1.000 y 3.000 casos todos los años. Sigue habiendo focos activos en Madagascar, en el Congo e incluso, sí, en ciertas zonas rurales de los Estados Unidos. La bacteria sigue con nosotros. Pero tranquilos, aquí es donde brilla el poder de la medicina moderna. Sin tratamiento, hoy en día la peste sigue siendo letal casi al 100%. Pero si se detecta y se aplica un tratamiento temprano de antibióticos, la mortalidad cae en picado apenas un 7%. Es increíble. La ciencia ha logrado domesticar y desarmar al que en su día fue el enemigo más mortífero del planeta. Para cerrar nuestro análisis, quiero dejaros con algo en lo que pensar. Hemos visto cómo una civilización entera se desmoronó por el pánico a lo desconocido, pero también fuimos testigos de cómo lograron adaptarse y sentar las bases de nuestro mundo moderno. Así que la pregunta es ineludible. Si miramos a nuestra época y a nuestras propias crisis mundiales, ¿qué pensarán las generaciones del futuro sobre cómo respondimos nosotros? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.